Buena gente, ¿cómo están? Tanto tiempo nuevamente acá presentándome. Soy yo, Gabriel, en un programa conectado. Me trabé. Buena gente, ¿cómo están? Tanto tiempo nuevamente acá haciendo un programa más de Conectados con Cristo. Y para seguir en la onda esta del enemigo dentro, infectando el evangelio, el enemigo dentro de las iglesias. El enemigo cambiando el mensaje, ¿no? Como veíamos la semana pasada acerca de el carnaval, la iglesia esta venezolana, de los jóvenes, ¿no? Que estuvieron dentro del carnaval. Esta vez vamos a estar viendo un poco en profundidad acerca de, obviamente me parece, creo yo, que todos hemos escuchado pastores prometiendo, declarando prosperidad, declarando riquezas, declarando ciertas cosas. Que cuando se convierte la chequera, se convierte el corazón. Muchas cosas sobre la vida de sus adeptos, sobre la vida de sus miembros de la iglesia, ¿no? de sus iglesias, prometiendo ciertas cosas materiales, como que un cristiano no puede, un hijo de Dios no puede vivir en miseria, un hijo de Dios no puede vivir en pobreza, un hijo de Dios no puede pasar necesidad, como que sí o sí, si sos hijo de Dios, tenés que ser famoso, tenés que ser rico, tenés que ser empresario, poderoso, millonario. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de prosperidad, de bendición, de crecimiento. Y yendo a la Biblia, nos podemos encontrar varias cosas interesantes. Ciertas cosas que por ahí no, o contradicen totalmente todo lo que dicen estos pastores. Porque yendo a la Biblia podemos encontrar, ¿no?, de quién es el ser que promete fama, riqueza, poder acá en la tierra. Cuando miramos la Biblia, cuando vamos y abrimos la Biblia, podemos ver que el único ser que ofrece, ¿no?, todos estos beneficios materiales, a cambio de lealtad, a cambio de que alguien lo adore, es el mismo Satanás. Y en la Biblia podemos ver cómo Satanás se le presenta a Jesús en las tentaciones mismas, cuando Jesús estaba ayunando, y le ofrece en la tentación en Mateo 4, 8 al 9. El diablo le muestra todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, dice, y él le ofrece diciendo: todo esto te lo daré si tan solo te postraras y me adoraras. Y acá podemos ver un detalle bastante clave, un detalle particular. Que acá Satanás, el diablo, obviamente no puede dar lo que no le pertenece, pero estamos leyendo que Jesús no refuta, no dice esto no te pertenece, porque como bien en Juan 12:31 habla acerca de esto, diciendo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, hablando de Satanás. El príncipe de este mundo, Satanás mismo. Jesús no refuta, Jesús no le dice esto no te pertenece, sabiendo de que sí, Satanás es el príncipe de este mundo. Pero Jesús entiende bien, obviamente es el Hijo de Dios, de que su reino no es del plano terrenal. Su reino no es terrenal. Su reino no se gana mediante métodos humanos, mediante esforzarse, mediante un acto humano. Su reino es espiritual. En contraste con esto, ¿no?, en contraposición a lo que el diablo ofrece, Jesús nos dice algo totalmente opuesto. En Mateo 6:19, Jesús
nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. En Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús nunca prometió prosperidad material, sino una vida eterna en comunión con Dios. Ahora, este pseudo evangelio, el movimiento de la fe, no sé cuántos habrán escuchado de esto, vive prometiendo estas falsas promesas, valga la redundancia, de prosperidad. El movimiento de la fe o el evangelio de la prosperidad ha popularizado la idea de que Dios quiere que todos sus hijos sean ricos. Dice que había mujeres de la alta sociedad que le servían de sus bienes. Todos los bienes de esas familias estaban a la disposición de Jesucristo. Que todos sus hijos sean millonarios. Que todos sus hijos tienen que ser sanos. No, porque si estás enfermo, alguna falta tenés, algún pecado cometiste. Vamos a declarar sanidad sobre tu vida, vamos a proclamar, vamos a decretar. Y más adelante podríamos hablar acerca de el decreto, la proclama y todas esas cosas, si son bíblicas o no. Pero bueno, no nos vamos a estar extendiendo en eso, sino que algunos de sus predicadores más conocidos dicen como: Dios no te llamó a ser pobre, sino a ser millonario. También podemos escuchar la famosa frase de: siembra dinero en este ministerio y Dios te multiplicará tus riquezas. Dios multiplicará hasta el 100 por 1. Jesús era rico y tú también deberías ser. Ahora, Jesús era rico terrenalmente hablando, ¿no? Era descendiente del linaje de David. Y hay pastores, hay estudios y hablan acerca de que ellos vinieron al mesón, y la traducción del mesón es como la mansión, y que estuvieron en el establo en el que fue concebido Jesús, o sea, en el que fue dado a luz, ¿no? En ese pequeño establo, en ese pequeño lugarcito, en el pesebre. No le quedó de otra, porque no había espacio en el lugar de lujo, pero ellos venían a un lugar de lujo, a una mansión, ponele. Pero, y quieren cambiar ese mensaje, ¿no? De la humildad, ese mensaje de que no hace falta el lujo. Cambian todo, le dan vuelta a la palabra y me hacen acordar siempre a la serpiente hablando con la mujer, con Eva, en el huerto del Edén, cuando le da vuelta toda la palabra de lo que Dios les había dicho acerca del fruto, que no coman porque iban a morir. Y la serpiente, ¿qué fue lo que le dijo? No es que van a morir, sino que cambiándole, dando vuelta a la palabra de Dios, que básicamente es lo que estas personas, estos personajes hoy en día hacen con la palabra de Dios escrita que tenemos, que es la Biblia. Pero si analizamos esto a la luz de la Biblia, están repitiendo exactamente la oferta de Satanás a Jesús. Si vamos a la Biblia, nos damos cuenta que estos personajes, estos pseudo pastores, dicen llamarse así, están haciendo la misma oferta que Jesús recibió en el desierto. Y Jesús ya nos había advertido sobre este tipo de líderes, que dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de oveja, como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Viven de las ovejas, se alimentan de las ovejas. Y ahí es donde podemos ver cómo muchos líderes se pasean en autos lujosos. No, porque el pastor tiene que sí o sí tener comodidad, tiene que sí o sí cambiar. No, como el pastor va a estar
andando en un auto del año pasado, ¿no? Un modelo viejo, ¿no? Tiene que cambiar el pastor, tiene que... Si es la cabeza de la iglesia, si es el ángel de Dios, ¿cómo puede andar en un modelo viejo? ¿No? Tiene que cambiar de auto, tiene que modernizarse, tiene que andar con el último iPhone. Pero no solo Jesús es aquel que nos prometió, que nos habló acerca de estos lobos rapaces, ya que Pablo también lo previó, o sea, lo anticipó, vamos a decir. En 2 Timoteo 4:3 dice: porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Fíjense cómo Pablo también habla de estos líderes que se van a fijar en sus propias pasiones, en sus propios deleites, en sus propios gustos. Y van a transgiversar, van a cambiar el mensaje para hacerles creer que lo que están haciendo es bíblico. El padre espiritual, la cobertura. Y así como el padre espiritual, así como tenés a tu padre y lo ayudás en lo que sea, también está el padre espiritual y obviamente hay que ayudarlo económicamente, hay que, no, sí, esto, deposite y traiga y haga pactos y esto y lo otro. Y he visto muchas personas que van engañados, ¿no? Porque obviamente aquellas personas que no estudian la palabra, aquellas personas que no leen la Biblia, que no escudriñan la palabra, son presas fáciles para estos lobos rapaces, como dice Jesús. Fíjense como cuando Pablo predicaba la palabra, enseñaba la palabra, los hermanos, los primeros cristianos, mirando las escrituras, iban escudriñando la palabra, a ver si lo que decía Pablo era conforme a lo que estaba escrito. Si esos cristianos, esos primeros cristianos, escudriñaban la palabra y estaban mientras Pablo hablaba, o sea, no estamos hablando de Pepito Pérez hablándoles a una iglesia, sino que estamos hablando de Pablo, uno de los apóstoles, el apóstol seguramente que escribió la mayor cantidad de libros de la Biblia. Y si estos hermanos escudriñaban la palabra, se fijaban a ver si Pablo estaba diciendo algo en contra, ¿cuánto más nosotros, que nosotros sí, obviamente, no digo que todos los pastores sean Pepito Pérez, tendrán su nombre, pero en definitiva, al lado de Pablo son todos Pepito Pérez. ¿Qué es a lo que voy con esto? No se dejen engañar. No nos dejemos engañar. El solo hecho de que se llamen pastor, que se llamen apóstol, que se llamen arcángeles, lo que sea, no los hace por encima de la palabra de Dios. Si hay algo en la Biblia que no está escrito, la Biblia misma nos dice que eso que predican es anatema, que nadie puede añadirle más ni una tilde ni sacarle, porque es anatema. Pero siempre optamos por elegir lo que nos gusta, lo que podemos ver, lo que podemos palpar. Siempre optamos en elegir lo fácil, por decirlo así. ¿Querés ser millonario? ¿Querés tener riqueza? ¿Querés esto, lo otro, aquello? Venga y deposite su diezmo, venga y deposite su pacto, venga y deposite, traiga su ofrenda al alfolí. El llevar la ofrenda no es malo. El llevar ofrenda creyendo que solamente por dar Dios me va a bendecir hasta el 100%, ahí sí es malo. Porque Dios bendice, dicen así, porque Dios bendice al dador alegre. Cuando en realidad la Biblia lo que nos dice es: Dios ama al dador alegre. Jamás promete bendecir
a alguien que da. No, porque el que siembra cosecha. Cuando se habla de la cosecha, cuando se habla de la siembra, y es como que cambian todo el mensaje y lo llevan a lo económico, lo llevan a la plata, al poder adquisitivo, pero para ellos. Y el pueblo siempre a lo fácil, a lo que ve. No, mirá si me voy a gastar arrodillado buscando el reino de Dios, su justicia, como dice la Biblia, y todo lo demás viene por añadidura. ¿Para qué me voy a gastar buscando el reino de Dios, su justicia? Si este pastor, apóstol o arcángel me está diciendo que solamente con llevar 1.000 pesos, 10.000 pesos, 50.000 pesos al púlpito, al alfolí, como dicen ellos, voy a recibir hasta el 100 por 1. ¿Qué es lo más fácil? ¿Buscar el reino de Dios y su justicia? ¿O llevar plata a un lugar nomás? Lo rápido e instantáneo es lo que la gente busca. Fíjense un ejemplo que estos días estuve viendo y me pareció bastante revelador. En la palabra podemos encontrar, ¿no?, una elección que hace el pueblo entre Barrabás y Jesús. Y vemos que la multitud, obviamente, prefiere ¿a quién? A Barrabás, que representa fuerza, poder, era una persona, era un asesino de romanos, era un revolucionario, era una persona tipo un terrorista para los romanos. Era alguien que se enfrentaba a los romanos. Lo que el pueblo quiso ver en Jesús, pero no vio. No vio fuerza bruta. No se levantó en contra de los romanos y se proclamó rey de un reino terrenal. Pero Barrabás veían esa fuerza, veían esa agresividad, veían un posible salvador. Ahora, fíjense lo que escuchaba estos días. Que Bar significa pueblo, significa gente. Y Abba, o sea, Bar, Abba, Padre, Dios, cuando dice Abba Padre, estamos hablando de Dios. Pueblo o hijo o siervo, hijo de Dios. En Barrabás lo que ellos veían era a un hijo de Dios. Y en Jesús veían a Jesús, cuando realmente Jesús era el Hijo de Dios. Se dejaron ver, se dejaron guiar por lo que vieron con sus ojos. Fueron a lo fácil y no quisieron entender que el verdadero Hijo de Dios era Jesús. Jesús nos dejó bien en claro que su reino no es de este mundo, que la fama, el poder y todas esas cosas pueden o no venir sobre nuestra vida, dependiendo de la soberanía de Dios. Si Dios quiere bendecirnos, si Dios nos quiere dar lujos, o podríamos padecer toda la vida. Dios es el que determina eso. Por más que nos esforcemos, por más que querramos mover cielo, mar y tierra, si Dios no lo permite, no va a suceder. Todo está en la soberanía de Dios. Por más que uno declare, decrete, si Dios lo estipuló, si Dios lo escribió, si Dios lo dijo así, así va a quedar. ¿Es bueno buscar el reino de Dios, su justicia? Sí, porque todo lo demás viene por añadidura. ¿Qué es lo que viene por añadidura? Las bendiciones de Dios, la salud, el no pasar necesidad. Y si se pasa, bueno, por algo será.
No nos dejemos engañar por estos lobos rapaces, en palabras de Jesús. Qué bueno que sería que cada vez que cada una de estas personas habla, predica, las personas estuviesen leyendo la Biblia y diciendo, se levantan y dicen, no, acá así no dice, pastor. No, acá así no dice. ¿Cuántas iglesias de esas creerían ustedes que seguirían multitudinariamente, así, llena de gente? Yo no creo que serían muchas personas las que fueran a estas iglesias, ¿no? Siempre y cuando escudriñen. Pero como siempre nos gusta lo fácil, siempre nos gusta el show, siempre nos gusta la innovación. Por eso mismo estas iglesias son multitudinarias. Como decía, no me acuerdo ahora quién, dale pan y circo y la gente siempre contenta. No me acuerdo. Si usted lo sabe, coméntelo ahí abajo quién fue que dijo. Y bueno, hasta acá la palabra, hasta acá este breve mensaje. Si le gustó, le pido que un me gusta, una ayuda. Si no estás suscrito, suscríbete, me ayudarías un montonazo. Y bueno, que Dios te bendiga, hasta el próximo video.